¿Sabes que 2 de cada 3 jóvenes de 18 a 35 años terminan perdiendo dinero invirtiendo? Y además, el 60% de ellos dicen que invierten por comentarios de familiares o de amigos. Y esto es un error. En este vídeo vas a ver 4 cosas prácticas que ya deberías estar haciendo para no cometer estos errores. Lo primero es la educación financiera y tener un control de tu dinero. Esto es algo que no te enseñan en el colegio, ni siquiera en la universidad. Y lo sé bien porque soy licenciado en Economía y además estuve durante 7 años dando clase en la universidad. Y no hay ninguna asignatura que hable de finanzas personales, de cosas tan importantes como cómo gestionar tu dinero, que es algo que usas todos los días. Entonces, ¿qué deberías hacer? Deberías tener un presupuesto. Un presupuesto te sirve para saber hacia dónde va a ir ese dinero. Es lo que hacen, por ejemplo, las empresas, pero también los gobiernos. De hecho, te sonará que una vez al año discuten constantemente de si se aprueban los presupuestos del Estado. Pues básicamente es una predicción y es una carta de intenciones de hacia dónde se va a gastar el dinero. A veces en la economía doméstica no hacemos esto, simplemente gastamos un poco al antojo, un poco a lo que va viniendo y a lo que la vida nos va deparando. La idea es que no hagas esto. La idea es que tengas claros tus principales gastos y que sepas cuánto vas a gastar en cada una de esas cosas. Por eso está el presupuesto. Te permite ver en qué vas a gastar y anticipar los gastos para que los tengas mucho más controlados. También debes tener un control de los gastos y para esto lo que hay que hacer es apuntar los gastos, que en términos económicos, cuando estudiaba la carrera se llamaba la contabilidad. Contabilidad es un concepto muy aburrido, la contabilidad es un concepto que nadie quiere, pero simplemente con apuntar esa serie de gastos te va a permitir ser mucho más consciente de realmente en qué estás gastando dinero y luego podrás comprobar si te estás yendo para arriba o para abajo de ese presupuesto que has marcado. La pregunta es, ¿cómo hago esto? ¿Cómo apunto? ¿Cómo llevo esta contabilidad interna personal o familiar? Pues hay diferentes fórmulas. Una de ellas es mediante aplicaciones que te permiten de una manera ágil en el móvil al momento apuntar esos gastos. Otra opción que sirve también para muchas familias es tener un grupo de WhatsApp familiar donde todos los gastos vayan ahí apuntados y luego estos gastos poder anotarlos en un documento Excel. De hecho, tengo un regalo para ti, ya que en este vídeo voy a regalarte un Excel para que controles este aspecto tan importante, un Excel para que controles tu dinero, porque el control de los gastos y el control de tu dinero es lo que te va a permitir tener una base sólida sobre la cual construir tu patrimonio, sobre la cual poder invertir. Los ahorros son la base de la inversión y la inversión es la base de la libertad financiera. En la vida hay imprevistos, por eso es muy importante que tengas tu fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es el dinero que tienes guardado. Es ese dinero que al final va a hacer que tengas esa tranquilidad. ¿Para qué? Para cubrir esos imprevistos, para cubrir esas cosas que habitualmente no pasan, pero cuando pasan nos puede generar un revés económico. Por ejemplo, para cambiar esa lavadora que se ha roto o para esa reparación del coche. Al final son gastos que cuando ocurren es mejor tenerlos previstos. ¿De cuánto debería ser ese colchón de emergencias? Mi sugerencia es que sea de 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que los gastos de un mes los multipliques por 6 meses. Y por último, es muy fácil que si ingresas una cantidad, la tentación es que gastes todo o muchísima parte de esto. El gran consejo aquí es que te pagues primero a ti mismo, que apartes una cantidad para el ahorro. Imagínate que tú en lugar de cobrar 2.000 euros, cobrarás 1.700 euros. Pues harías lo posible gestionando el dinero para vivir con esos 1.700 euros. Pues hace un poquito de trampa, sí, a ti mismo, y ahorra ese 15%, ahorra esos 300 euros al mes. Lo puedes apartar mentalmente o también lo puedes apartar físicamente, por ejemplo, en otra cuenta del banco, una cuenta de ahorro, que luego ya veremos dónde lo invertimos, pero básicamente es apartar ese dinero para que no tengas la tentación o la accesibilidad de gastarlo. Una vez tengas las finanzas controladas, es importante entender que hay diferentes tipos de activos. ¿Y qué son los activos? Cosas que puedes comprar y que al final te van a dar más dinero. Hay libros, como por ejemplo el de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que te hablan de ese concepto de los activos y los pasivos. Y te dice que los activos son ese tipo de propiedades inmobiliarias, por ejemplo, o acciones o empresas que te dan dinero constantemente. Evidentemente, cuando hablamos de inversión, todo tiene su riesgo y hay activos mucho más conservadores, como puede ser la inversión inmobiliaria, y hay activos que sin duda tienen más riesgos, tienen más volatilidad.
Hablemos de la gran diferencia entre los dos principales activos, que son la bolsa y que son los inmuebles. Todos tienen sus cosas a favor y sus cosas en contra, y dependerá de cada persona que encontrarás más aficionada a un campo o a otro campo. Evidentemente, tienes que tomar tú tus propias decisiones respecto a dónde es mejor invertir esos ahorros. Y puede que decidas invertir una parte en un tipo de activo y otra parte en otro tipo de activo. Pero veamos las ventajas claras que tiene cada uno de ellos. Para mí la bolsa, la principal ventaja es que puedes comprar cantidades muy pequeñitas. Puedes invertir en bolsa desde 50 euros al mes, por ejemplo. Otra ventaja muy clara para la bolsa es que puedes comprar ahora y vender mañana, incluso el mismo día. Hay gente que hace esto de comprar y vender el mismo día, que generalmente no es muy rentable, pero puedes hacer esto, con lo cual la compra y la venta es un proceso muy rápido. Otra ventaja de la bolsa es que te desentiendes de esa gestión, de lo que ocurre con esas acciones, de lo que ocurre al final con esas empresas, porque las acciones son partes de una empresa. Y eso es algo positivo porque, mira, no tengo que trabajar, no tengo que hacer nada de esto, pero por contra, también tiene la parte que la bolsa no tienes control sobre lo que ocurra. Y mucha gente dirá que sí conoces, que si tienes conocimientos sabrás perfectamente dónde invertir. Pero al final la bolsa es un cúmulo de muchísima gente invirtiendo en acciones, invirtiendo en compañías, de muchos intereses cruzados a veces entre los gerentes de las empresas, los accionistas, los empleados y demás, y las empresas se van comportando de una manera desigual. De hecho, no es raro ver que una empresa de un día para otro, ha cambiado un 1, un 2 o un 3%, arriba o abajo. Por eso las personas que buscan más sosiego, más tranquilidad, más paz mental y más seguridad y predictibilidad, la bolsa les da a veces un poquito de miedo, porque han visto, han escuchado o han vivido, quizá tú también has vivido un comentario de algún familiar, de algún amigo de compré tales acciones y perdí un 50%, es decir, perdí la mitad de lo que había invertido, por esa volatilidad, por ese movimiento que tiene el mercado, que a veces es muy fuerte y que te puede dar grandes pérdidas, también grandes beneficios, pero evidentemente lo que queremos cuando invertimos es hacerlo con seguridad y ahorrar esas pérdidas y no tener esos malos momentos. Por otro lado, la inversión en inmuebles, es cierto que puedes necesitar más capital, aunque en otros vídeos explico cómo puedes invertir desde 5.000 euros, con lo cual tampoco es inaccesible aunque no tengas mucho dinero. También tienes que tener en cuenta que el hecho de invertir en un inmueble que es tuyo, lo que hace es que tengas control total sobre el inmueble. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres reformar? ¿A quién se lo quieres alquilar? ¿Cómo te proteges? Con un seguro, por ejemplo, para que te pague todos los meses y que tengas así una rentabilidad. Así que teniendo en cuenta todo esto, te das cuenta que un inmueble te puede dar mucha más seguridad. A la hora de venderlo, pues sin embargo, un inmueble puede tardar varias semanas, varios meses, y si no está en precio, incluso años en venderlo, pero si un inmueble está en precio, en cuestión de semanas o meses lo va a vender. Y cuando digo que está en precio, me refiero a que esté en un precio coherente al mercado. Evidentemente, si pedimos un dinero muy alto por un inmueble, pues por oferta y por demanda, al final no se va a estar vendiendo. Si quieres aprender más sobre inmuebles, en mi trayectoria he invertido en más de 750 inmuebles y en este canal puedes seguirme. Llevo más de 10 años publicando vídeos y contenido para que cualquier persona desde cero pueda no solo empezar, sino sacar rentabilidad con la inversión y también con la inversión inmobiliaria. Así que sígueme para ver más vídeos como este. Seguimos avanzando porque una vez tienes claras las finanzas y los diferentes tipos de activos y cuál te puede aportar más tranquilidad, más seguridad y más rentabilidad, tenemos que pasar a la parte del plan, que básicamente es qué vamos a hacer. Las inversiones tienen riesgo y tienes que entender cuál es tu punto de tolerancia al riesgo. Hay personas que son muy aversas al riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que les da mucho miedo perder. Pues esas personas tienen que ir por esas inversiones más cómodas, más tranquilas, que dan más seguridad de una manera estable y de una manera predecible. Ese tipo de personas rara vez invertirán en los mercados financieros. Estoy hablando de acciones de bolsa, pero también hablando de oro o estoy hablando, por supuesto, también de criptomonedas que son todavía más volátiles arriba y abajo. Sin embargo, esas personas buscarán rendimientos mucho más predecibles, con letras del tesoro, con renta fija del Estado o también, evidentemente, con la inversión inmobiliaria comprando y alquilando inmuebles. Tienes que entender qué tipo de inversor eres y no tienes que copiar a lo que hagan las grandes masas, porque a veces es el principal error.
copiar lo que hacen unas personas. Me han dicho que esto irá bien, me han comentado esta acción, me han comentado este fondo de inversión, me han dicho que compre esto, que venda esta criptomoneda. Todo esto no suele funcionar. Tienes que tener tu propio plan. Así que es importante que te autoanalices y entiendas qué ratio de ganancias y de pérdidas quieras tener. Ten en cuenta que las inversiones que tienen más rentabilidad también suelen tener más riesgo y lo contrario, las inversiones con menos rentabilidad tienen menos riesgo. Ten en cuenta también si eres una persona que quiere invertir un dinero y ver que ese dinero va creciendo pero no sacar nada de dinero, o si es una persona que lo que prefiere es sacar, por ejemplo, esas rentas, que lo que prefiere es sacar ese dinero todos los meses. Es decir, por ejemplo, con un alquiler o, por ejemplo, con un depósito a plazo fijo en el banco. Al final son diferentes tipos de estrategias y no está ni bien ni mal. Lo importante es que se adapte a ti para que sientas que tienes control sobre tus finanzas, sobre tu dinero y de esa manera vas progresando económicamente. Sé que a veces invertir da cierto miedo, lo entiendo perfectamente, pero es importante que inviertas. Y no solo es importante que inviertas, sino que es importante que lo hagas constantemente. Todo ese dinero que estás ahorrando, apártalo. No digo que lo inviertas directamente, porque si por ejemplo vas a comprar un inmueble, necesitas juntar el dinero durante meses o durante varios años para poder comprar o dar la entrada a una vivienda si la vas a comprar financiada. Pero sí que es importante que tengas en la cabeza eso de decir, este dinero va apartado. Ya tengo mi colchón de emergencia, ya tengo para mis emergencias. Todo lo demás tiene que ir invertido. Y el último punto, que parece menos importante, pero realmente es importante, es el punto que quería llamar Kaizen, ese punto de mejora constante, ese punto de revisión, ese punto de ver cómo lo estamos haciendo. Porque en cada punto podemos ir mejorando constantemente. Podemos mejorar en la parte de las finanzas personales, de ahorrar un poco más o de generar más ingresos para tener más dinero que nos servirá para invertir. Podemos también mejorar en la parte del conocimiento de los activos. Como más formación, como más conocimiento tengamos, pues realmente es mucho mejor porque acertaremos más cuando tengamos esas decisiones que tomar en nuestra vida. Y por supuesto, también tenemos que revisar la parte de las inversiones, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y fíjate que no estoy hablando de resultados simplemente, sino de la parte de la estrategia y cómo estamos haciendo las cosas. Digo mucho la frase de que invertir es fácil pero requiere tiempo, así que no te desanimes, pero empieza ya. Te he dejado una herramienta para que controles tus finanzas, un Excel, que te recuerdo que lo tienes aquí abajo para que lo puedas descargar, y es importante que empieces. Voy a estar aquí ayudándote, llevo más de 10 años compartiendo contenido, así que cualquier pregunta puedes comentarla también aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.